Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. 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 Su gloria está aquí.
buenos días, queridos hermanos de la iglesia de Reñaca. A cada uno de ustedes un gran abrazo en este día domingo, donde nuevamente nos encontramos para adorar al Señor a través de la alabanza que hemos escuchado y también reflexionar en torno a la palabra del Señor. Quiero invitarles a orar y pedir al Señor para que esta palabra nos acompañe en esta mañana, nos ilumine en nuestro camino. Oremos al Señor y después leemos la palabra que hoy día vamos a tener para nuestra reflexión. Padre, gracias por esta palabra. Queremos pedir que tu dirección nos acompañe, la obra de tu Espíritu Santo bendiga nuestras vidas, a la vida de cada familia, a cada hogar representado de nuestros hermanos de Reñaca, que donde hay 2 o 3 congregados escuchando tu palabra, tu Espíritu esté ahí presente para poder profundizar en tu palabra y también que tu Espíritu nos lleve, Señor, a que esta palabra produzca los cambios necesarios en nuestra vida y que podamos de esa manera también adorarte con nuestro corazón, con nuestras acciones, con nuestro testimonio. Oramos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Desde el versículo 11 vamos a leer en adelante y vamos a reflexionar. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor: Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estas 2 cosas son relevantes: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando estábamos lejos, dice, ahora somos hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo, de los 2 uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la palabra del Señor que tenemos para nuestra reflexión del día de hoy. Muy importante el pasaje de Efesios, que para poder acercarnos a él tendremos que considerar algunas cosas que son importantes. El pasaje menciona por lo menos 2 cosas que son relevantes al introducir nuestro tema. Primero, se menciona cómo el ser humano estaba separado de Dios. La separación de Dios, la separación del Creador, es uno de los problemas que ha tenido el ser humano a través de la historia, fruto del pecado de Adán y Eva, quien
al desobedecer la orden de Dios, por supuesto son expulsados del huerto, y a partir de ahí el hombre ha requerido distintos rituales, distintas maneras de acercarse a él, como lo vivió Israel a través de su historia, a través del sumo sacerdote, que una vez al año entraba para poder presentar los pecados del pueblo ante Dios. Por lo tanto, lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno lee el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 17, es este tema de la separación de Dios. Estábamos separados de Dios, separados del Creador. Pero juntamente con la separación de Dios, del Creador, por causa del pecado, y ahí lo notamos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, cuando se produce esta ruptura potente entre el hombre y la mujer con su Creador, pero también la ruptura potente entre los mismos seres humanos. Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a Adán, y se produce el quiebre de las relaciones humanas. Qué interesante es esto, hermanos. El quiebre de las relaciones humanas son algo que no podemos olvidar cuando leemos este pasaje de Efesios. Efesios nos recuerda que también junto con esta separación de Dios existe la separación entre los unos y los otros, entre sus criaturas. Las criaturas, estas criaturas que fueron creadas a imagen de Dios, ya no pueden unirse, ya no pueden tener una misma amistad por causa del pecado. Y esto a través de la historia ha provocado no solamente un problema en el ser humano, sino que también ha dividido los pueblos por años, la misma historia de Israel nos ha mostrado cómo ellos entendieron y construyeron un Dios que los separaba de los pueblos, aquellos pueblos que según ellos eran paganos, inmundos, y se separaron los unos de los otros. Es muy importante que en esta parte de Efesios tenemos que recordar, hermanos queridos, que se está hablando de una separación entre gentiles y judíos. Los gentiles no tenían acceso al pueblo de Dios. Es más, quiero recordar como parte de la historia, cuando estaba el templo en Jerusalén, existía un muro que separaba la entrada de los gentiles de 1,5 metros aproximadamente de ancho, cuando los judíos estaban en el templo y un gentil quería entrar al templo para acercarse a Dios, había un letrero en la entrada en ese muro de 1,5 metros que decía que si un gentil se atrevía a pasar ese muro, iba a ser castigado duramente. Ningún gentil podía entrar al santuario de Dios por causa de que era considerado por aquellos religiosos de la época una persona inmunda, una persona que no tenía derecho para acercarse a Dios de la manera que lo tenían los judíos. ¿Por qué es importante esto? Porque es el tema central del capítulo que hemos leído, del versículo 11 en adelante, nos muestra cómo los seres humanos, estando en un momento histórico, judíos y gentiles, están separados por un tema religioso. Ahora, mire qué interesante. Se preguntará usted, no siendo religiosos, seguidores de un Dios, ¿no habrá un poco de compasión en aquellos que, estando en el templo, podrían abrir las puertas para que aquellos que consideraban gentiles entraran y se encontraran con Dios? Para mí es una pregunta relevante, porque la religión a veces construye un Dios que lo hacemos personal, lo hacemos único. Nos atribuimos no solamente a este Dios y decimos este y este otro pueden ser salvados. Pero acá Efesios, a través del apóstol Pablo, nos muestra cómo esta particularidad del pensamiento que había entre gentiles y judíos comienza a derribarse en el momento que Cristo ha obedecido, voy a usar esta palabra, obedecido, ir a la cruz, para que en la cruz se consume este amor maravilloso de Dios, para que se pueda romper la barrera primero de la religión exclusiva, primero,
Segundo, la barrera de llamar a aquellos que supuestamente eran gentiles, gente inmunda. A partir del momento en que Cristo muere en la cruz, se rasga el velo en el templo y ahora existe un camino distinto para llegar a Dios. Fíjese que dice el libro, el pasaje que hemos leído, que los gentiles estábamos lejos, sin pacto y sin Dios. O sea que en un momento de la historia efectivamente nos encontramos con una realidad de separación. Sin embargo, en ese tiempo que los judíos hacían distinción de los gentiles y se alejaban, al mismo tiempo que ellos hacían esta separación, Dios estaba buscando la forma de reconciliar al hombre con Dios, creando un puente, no desde el punto de vista religioso, sino que acercar por medio de un puente al gentil y al mundo y al ser humano a Cristo. ¿Y cómo crea ese puente? A través de Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz, derrama su sangre por nosotros para abrir un camino expedito para que pudiéramos nosotros, de nuestra realidad de lejanía, esta realidad de lejanía donde nosotros estábamos perdidos, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, para acercarnos a Dios. La creación, de alguna manera, la creación de Dios a partir de Cristo es una creación que nos permite visualizar una nueva humanidad. Y eso es lo que dice Efesios, que a partir de Cristo tenemos una nueva humanidad, unidos a Él, donde el pecado que nos dejaba fuera, el pecado que nos dejaba lejos de la presencia de Dios, ahora es perdonado, es sanado, y tras ese perdón ya no hay ninguna pared que nos pueda dividir. Lo que Cristo hace en la cruz es derribar la pared de enemistad entre judíos y gentiles, para que podamos ser un solo pueblo, porque el deseo de Dios es restaurar a esta humanidad para que fuera una humanidad que se encontrara con Él sin distinción de etnia, de raza, de cultura y de clase social. La tragedia de Israel, hermanos, es tremenda. Olvidaron su vocación de ser luz a las naciones. Israel siempre se consideró como el pueblo privilegiado, el único pueblo escogido. Cuando Dios los escogió con un propósito. El propósito es ser luz a las naciones. Sin embargo, Israel falló y despreció a la humanidad. Y cuando nos encontramos con este desprecio a la humanidad, nos damos cuenta que hay alguien que tiene que restaurar. Y aquí el que restaura es Jesucristo. Permítanme citar a un autor de un libro que escribió, un libro llamado La Iglesia, se llama Paulo Andiñat. Dice que respecto a la Iglesia, lo siguiente: la Iglesia debe ser pueblo de Dios. La Iglesia debe ser pueblo de Dios y no debe entender que el ser pueblo de Dios es algo exclusivo para aquellos que son creyentes. Debe manifestar que es pueblo de Dios, entendiendo que sus puertas deben estar abiertas para todos aquellos que no conocen al Señor. Por eso no debe entender, dice el autor Pablo, que es exclusivamente para aquellos que son evangélicos o protestantes. Por lo tanto, hermanos queridos, la separación entre seres humanos y entre judíos y gentiles, para el autor hoy día, en el versículo 14, nos muestra cómo este muro fue derribado. Si usted se acerca conmigo al versículo 14, nos vamos a dar cuenta cómo dice la Escritura. Primero, en los primeros versículos, del capítulo 2, dice: y Él os dio vida a vosotros. Él os dio vida a vosotros. Versículo 1 del capítulo 2. Cuando estabais lejos, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Ese es el recuerdo que el apóstol Pablo nos hace en el capítulo 2, versículo 1. Pero en el capítulo 2, versículo 11 en adelante, él nuevamente retoma el tema y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, esa circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, por aquellos que practicaban la circuncisión, aquellos que practicaban un ritual, nos llamaban de la incircuncisión, que éramos parte de un pueblo que no pertenecíamos. Sin embargo, en el versículo 14, nosotros percibimos que Jesús, a través de la palabra del apóstol Pablo, nos dice que Él derribó la pared de enemistad que existía. Esa pared de enemistad, ese muro de enemistad que el judío había construido. La pared intermedia de separación, dice la Reina Valera. Porque de alguna manera, hermanos queridos, nosotros tenemos que entender esto. Cristo ha derribado ese muro que nos dividía. Históricamente, que dividió el mundo entre judíos y gentiles, ya no existe porque Cristo la derribó. Es interesante, los seres humanos siempre están separados los unos de otros, pero también separados de Dios. Gentiles o judíos, de alguna manera vivíamos separados de Dios. ¿Saben por qué? Porque aun cuando ellos practicaban su religión, el libro de Isaías, y lo cita muy bien Marcos en el capítulo 7, versículo 7, Marcos dice que de este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Lo que habla de que también, aun cuando son religiosos, estaban separados de Dios, necesitaban un cambio. Existe una doble separación, humanos y Dios, judíos y gentiles. Eso es lo que hace el relato mostrar. Existe una enemistad y hostilidad activa que aflora constantemente entre judíos y gentiles. Pero ¿por qué no decirlo, hermanos queridos? En la historia nuestra hoy día existe enemistad y hostilidad activa que aflora entre seres humanos. Por ejemplo, entre personas en la iglesia afloran enemistades y hostilidades activas. Entre la familia, padres e hijos, entre esposas y esposos, entre hermanos y hermanas, porque cuando afloran nuestras enemistades se instalan muros que nos separan los unos a los otros. El gran tema, hermanos queridos, de este pasaje, del pasaje leído, es cómo Jesucristo ha derribado las enemistades entre judíos y gentiles, pero también cómo Jesucristo ha derribado estas enemistades en la historia entre personas. Si nosotros somos hijos de Dios, que hemos encontrado una respuesta en Jesucristo y somos hijos del Señor llenos del Espíritu Santo, deberíamos evaluar si existen enemistades que nos separan los unos a los otros, sean estas a nivel familiar o sean estas a nivel religioso. El capítulo 2, versículo 16 dice: para reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte a la enemistad. Fíjese que el sacrificio de Cristo tiene como objetivo no solo reconciliar al hombre con Dios, sino reconciliar al hombre con el hombre, a la mujer con la mujer, a los seres humanos entre sí, restaurar las relaciones interpersonales. Es la abolición de la enemistad. Cristo abolió la enemistad para terminar con ella. Capítulo 2, versículo 14. Cristo de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando por su sacrificio el muro de separación, la hostilidad y la enemistad. Jesús ha
creado a partir de esta obra de derribar este muro que nos divide. Jesús ha creado una nueva sociedad, una nueva humanidad en Él. Dios ha creado el nuevo hombre en Cristo Jesús. Por eso 2 Corintios capítulo 2 versículo 15 dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y una de las cosas nuevas de este nuevo hombre y mujer creado es la enemistad. Por eso debemos revisar nuestras relaciones interpersonales, nuestra relación con Dios, donde la separación es reemplazada. Mire qué hermoso es esto. La separación, la enemistad es reemplazada por la reconciliación. La hostilidad entre seres humanos es reemplazada por la paz. Gloria a Dios por eso. Esta es la gran bendición que tenemos de parte de Cristo. La enemistad reemplazada por la paz, por la unidad. El trato de una nueva sociedad en Dios, hermanos queridos, es el trato que provoca la obra del Espíritu. Si el Espíritu de Dios no reina en nosotros y no nos gobierna, las enemistades, donde quiera que se produzcan, harán daño a nuestros corazones, harán daño a la vida personal de nuestras familias y harán daño a la vida de la iglesia. Cristo, a través de este sacrificio, ha establecido el reino de Dios de una manera distinta. Versículo 19. Él ha establecido un nuevo pacto para nosotros. La familia de Dios ha establecido no solamente el reino de Dios de una manera distinta, donde no existe una religión exclusiva, sino que se abre para todo ser humano. Ha abierto las puertas para establecer una nueva familia, una nueva humanidad, una nueva familia según Dios, versículo 19. Esa nueva familia, fruto de que la enemistad fue reemplazada por la paz. Y además, en tercer lugar, Él ha establecido un nuevo templo de Dios, versículo 20 al 22. Este nuevo templo que somos nosotros. Somos el nuevo templo cuyo fundamento es el fundamento de los profetas y de los apóstoles, que hemos recibido como herencia esa enseñanza. Pero que interesantemente en este nuevo templo, hermanos queridos, la piedra central, la piedra angular, es Jesucristo el Señor. Si Jesucristo habita en nosotros por medio de su Espíritu, lo primero que debe producir en nosotros es que derribemos los muros de enemistad que existen, los muros de separación. Nadie puede decir cuando entre en nuestra iglesia en Reñaca que hemos establecido un muro para que nadie entre a la iglesia. Que tienen que entrar a la iglesia todos los que quieran para que escuchen el mensaje de Jesucristo y puedan ver en ese mensaje un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación, y donde la enemistad y donde no hacemos juicio de las personas, todo lo contrario, donde aceptamos las personas tal cual son y donde Dios les abre las puertas para que puedan tener un encuentro con Él. La iglesia es una comunidad de gente, de personas que abre las puertas para que en ese lugar se pueda experimentar la paz y el amor. Si no lo hemos hecho, debemos arrepentirnos. Si no hemos logrado que nuestra iglesia sea luz llena de amor y de paz, debemos caminar de nuevo y comenzar a abrir nuestras puertas para que la gente vea que podemos conocer la paz. En segundo lugar, se compara a una iglesia, a esta iglesia nueva, esta nueva creación, con un templo y este edificio. Que este edificio tiene que estar construido sobre la roca que es Cristo. Si Cristo no está en nuestra iglesia, no seremos iglesia. Si el Espíritu Santo no gobierna nuestra iglesia, nuestras vidas, nuestros corazones, tendremos al Espíritu Santo relegado a un segundo lugar y nunca hará la obra que tiene que hacer. El viejo templo ese que construyó Herodes, el que yo le estaba delante mencionando, que tenía un muro de separación, ese viejo templo ya no existe. Ahora existe un nuevo templo, es una nueva realidad, una nueva creación,
una nueva humanidad, donde el templo ya no es el físico, sino es el templo espiritual, y cuyo templo espiritual es un templo que se sostiene porque está como piedra angular Jesucristo. ¿Quién es el que sostiene tu vida hoy en tiempos de crisis? Debe ser Jesucristo. ¿Quién es el que sostiene nuestras vidas en tiempos de enemistad y nos debe hacer cambiar de acciones? Jesucristo. Jesucristo dijo: en esto conocerá el mundo que vosotros sois mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Qué importante es revisar cómo son nuestras conductas, cómo es nuestra relación con los demás. Cristo derribó la pared intermedia entre judíos y gentiles. Pero Cristo derribó, hermanos queridos, también nuestras paredes divisoras que teníamos entre seres humanos, con hermanos, con familia, con hermanos de nuestra iglesia. Por lo tanto, debemos apelar a que este Señor también siga haciendo esa obra en nosotros. Termino mencionando lo siguiente: el fundamento de la iglesia no es ni lo serán los cargos ni las personas, sino la instrucción que recibimos de parte del Señor. Nuestra fortaleza debe ser la obra que Cristo hizo en nosotros. Esa obra que Cristo hizo en nosotros es la piedra del ángulo que nos sostiene como el templo. Las piedras angulares que existían en las construcciones estaban ubicadas en un lugar estratégico en toda construcción de aquellos tiempos del primer siglo y sostenían los edificios. Hoy esa piedra debe ser nuestra piedra angular que sostiene nuestro edificio. Concluyo con lo siguiente, haciéndome la siguiente pregunta: ¿qué muros, hermanos, hemos construido nosotros como creyentes y como iglesias? ¿Qué muros hemos construido que a veces nos coloca en enemistad con otros? ¿Dónde hemos edificado nuestras vidas? ¿Las hemos edificado en la religión? ¿La hemos edificado en un pastor? ¿La hemos edificado en un sistema político? ¿La hemos edificado en un lugar geográfico como en el templo de los judíos? La respuesta es, o debería ser, en ninguno de esos lugares. Edifiquemos nuestras vidas en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuál es el fundamento que tenemos o la simiente de nuestra fe? ¿Dónde se sostiene? ¿Estamos fundamentados solo en un sistema religioso, en una doctrina? ¿O nuestro fundamento y nuestro pilar de vida es nuestra fe en aquel que derribó la enemistad y cambió la hostilidad por la paz? ¿Hemos puesto ahí realmente nuestro mensaje, nuestra paz, nuestras creencias? ¿De quién estamos separados hoy? Sería una linda pregunta hacernos para terminar reflexionando. ¿De quiénes estamos separados? Antes estaban judíos y gentiles separados, pero hoy día, en el siglo XXI, o en su casa, en su hogar, ¿de quién usted está separado? ¿De quién estamos distanciados? Cristo quiere restaurar. Cristo derribó la pared divisora para poder volvernos a unir. ¿Existen muros que nos separan con nuestros hermanos de la iglesia, de nuestra familia? ¿Hemos levantado muros? ¿Seguimos pensando como judíos que existen los impuros y nosotros somos los puros? Cristo derribó ese pensamiento y espero que lo derribe y lo siga derribando en nuestro tiempo. ¿Seguimos pensando que somos privilegiados porque somos hijos de Dios y ignoramos a todos aquellos que no son hijos de Dios y que son impuros? ¿Seguimos pensando de esa manera? No somos privilegiados por ser hijos, solamente ser hijos de Dios, sino que somos privilegiados que, aún siendo hijos de Dios, Cristo derribó la enemistad entre personas puras e impuras y nos entregó en nuestras manos, como ya lo dije en otra predicación, el ministerio de la reconciliación para que reconciliemos a los hombres con Dios. ¿Qué importa si son impuros? No es tarea nuestra, es tarea de Dios. Hermanos, si hemos levantado muros de enemistad entre nosotros como familia, dentro de la familia, pidamos perdón al Señor. Derribemos esos muros o dejemos que Cristo derribe esos muros. Si lo hemos construido, son muros dentro de la iglesia, derribémoslos, porque lo único que provocarán es tristeza,
al interior de nuestras iglesias. Debemos derribarlos y dejar que el Espíritu del Señor los derribe, porque es mejor pedir perdón que fracasar. Hermanos queridos, a lo mejor es tiempo de encontrarnos con el Jesucristo que derribó las enemistades en el tiempo de Pablo, pero en el tiempo presente. Él es nuestra piedra angular. Nosotros somos templo del Espíritu. Si somos templo del Espíritu, ¿por qué seguir estando separados, enemistados los unos con los otros? ¿Por qué no encontrarnos en amor? ¿Por qué no pedir perdón? Dios nos llama de esta manera a reconciliarnos los unos con nosotros, pero reconciliarnos con el Creador, con el mismo Jesucristo. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Te rogamos tu bendición y rogamos que esta palabra nos anime, nos interpele para encontrarnos contigo primero y de la misma manera encontrarnos con nuestros hermanos. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Amén, amén, amén. Agradecemos al Señor por estas alabanzas que hemos escuchado, al Ministerio de Música que nos acompaña cada domingo a través de los cánticos, haciendo esfuerzos también para poder conectarse con ustedes a través de nuestro culto dominical. También quiero agradecer la labor de los hermanos del diaconado que están permanentemente preocupados de seguir avanzando en la obra, nuestro hermano Carlos, quien trabaja en la edición también del video que estamos viendo para poder tenerlo cada domingo al alcance de ustedes en sus hogares. Tenemos algunos avisos, seguimos animándoles para que puedan estudiar en la Academia Bíblica. Siempre hay tiempo de poder entrar, podemos hacer un repaso y ponerlo al día. Estamos estudiando los días lunes, controversias de Jesús,
necesitamos que los líderes de la iglesia se puedan involucrar, así que hay un lindo grupo estudiando, así que si todavía tú eres líder de la iglesia de Reñaca, todavía es tiempo para que te inscribas y puedas estudiar en ese curso. Lo mismo pasa con el día martes, con el Sermón del Monte, que lo da nuestro hermano Miguel. El Sermón del Monte todavía hay acceso para que usted pueda entrar, puede tener tiempo para repasar con el hermano Miguel algunos temas y ponerse al día, pero existe esta posibilidad. Y por supuesto también tenemos el día miércoles la iglesia en que sirvo. Seguimos animándoles para que los nuevos, aquellos que llevan están ingresando a la iglesia o que llevan poco tiempo, incluso los que llevan más tiempo en la iglesia y no conocen la historia de la alianza y algunas cosas reglamentarias, los invitamos a tomar este curso para que se puedan colocar al día. Sigamos orando, estamos orando de 20 a 21 horas, de 21 a 22 horas, horarios referenciales, porque usted puede ocupar en el día cualquier horario para poder orar. Lo importante es orar por lo que está pasando. Oremos exclusivamente, hermanos queridos, por la obra del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles en lo económico, estoy hablando de la iglesia en general, en todas partes de Chile, donde se necesita sostener la obra. Oremos para que el Señor supla de acuerdo a sus riquezas en gloria. Los invitamos a orar por esas cosas, por los pastores, por los misioneros que están en el campo, por aquellos que están dedicados a la obra a tiempo completo, por los que están quedando sin trabajo, hermanos que están quedando sin trabajo en tiempos de pandemia, aquellos que están enfermos. Oremos por los que están recuperándose también para que el Señor les ayude. Lo mismo queremos invitarles desde acá, desde nuestro culto dominical, a que no olviden, hermanos queridos, este es nuestro culto. No nos podemos reunir en el templo y no podemos pasar ni la ofrenda ni entregar nuestros diezmos, pero podemos hacerlo a través de transferencia electrónica. Y no, ¿por qué no ofrendar a través de la transferencia electrónica? Aquí está la cuenta, ustedes la van a ver en pantalla, la cuenta de nuestra iglesia, y comunicarse con el tesorero para que sigamos sosteniendo la obra. Igual lo que es la promesa de fe, hay hermanos que están comprometidos con la promesa de fe, sigamos aportando. Hay hermanos misioneros que están en el campo, no han podido salir de esos países, están predicando la palabra y están cumpliendo una tarea que es fundamental en tiempos de angustia, en tiempos de temor. Así que no olvidemos también la promesa de fe, nuestro trabajo misionero. Les invitamos a tener en cuenta esto. De esta manera vamos a ir sosteniendo la obra. No tomemos el sostenimiento de la obra como un peso, hagámoslo en adoración. Nosotros cuando ofrendamos, los ofrendamos en adoración. Cuando diezmamos, diezmamos porque lo hacemos en adoración a Dios, no porque queremos cumplir con un requisito religioso, sino porque queremos sostener la obra para que se siga predicando el Evangelio, para que la iglesia siga avanzando. No lo sienta como un peso, no lo sienta como algo religioso, siéntalo como un acto de adoración. Es su acto de adoración. Nadie de nosotros lo va a colocar ni lo va a notar, sino que este acto de adoración debe surgir de lo más profundo de nuestro corazón. Y de la medida que se pueda, sostengamos la obra, sostengámosla a través de nuestras ofrendas y a través de nuestros diezmos. Y los invitamos también a que sigamos orando, especialmente por nuestra iglesia de Reñaca, para que Dios nos acompañe en los desafíos que tenemos por delante. Aunque no nos juntemos en el templo, estamos caminando como iglesia, estamos con actividades, estamos sirviendo al Señor. Desde acá, como consejo ministerial y como pastor, le agradecemos a cada uno de ustedes que han sido fieles en el sostenimiento de la obra del Señor, y también agradecemos al Señor por cada uno de ustedes que cada domingo se conecta para poder escuchar la palabra, cantar con nosotros y disfrutar del culto que tenemos cada domingo. Los animamos. Un abrazo fraternal, que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.